Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar cómo tejer a dos agujas este bonito chaleco para mujer. Es un proyecto muy sencillo, se lo recomiendo a todos aquellos que vayan empezando en este mundo del tejido, que se atrevan a hacerlo porque van a ver que es muy sencillo y el resultado es fabuloso. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en tres tallas: talla chica, talla mediana y talla grande. Las instrucciones de estas tres tallas aparecerán en su pantalla, es decir, cada vez que les dé una instrucción, verán que en la parte superior aparece la instrucción que corresponde a cada talla. Yo aquí lo iré tejiendo en la talla chica. Los materiales que necesitamos para la confección del chaleco son lana en grosor 4 o grosor medio. Las cantidades para cada talla están apareciendo ahora en su pantalla. Necesitamos un par de agujas de 4.5 milímetros y una aguja de gancho de 4 milímetros. Como siempre, tijeras y cinta métrica. Esto y muchas ganas es todo lo que necesitamos para tejer este hermoso chaleco. Así que si están listos, vamos a empezar. Vamos a empezar a tejer el chaleco tejiendo el delantero derecho. Para esto vamos a utilizar las agujas de 4.5 milímetros y vamos a montar 48 puntos. Para montar los puntos cada quien lo puede hacer como le guste, como esté acostumbrado. Yo lo hago de la siguiente manera por si a alguien le sirve. Primero enrollo la lana en la aguja, en este caso de 4.5 milímetros, tantas veces como puntos necesito. Como necesito 48 puntos, enrollo la lana en la aguja 48 veces. 48. Ahora ya sé que este es el tamaño de hebra que necesito dejar para que no me sobre ni me falte material. Ahora bien, para montar los puntos, repito, cada quien los monta como está acostumbrado. Yo lo hago igual, de la siguiente manera, por si a alguien le sirve. Con la lana que tengo en la mano derecha, que es la que va hacia la madeja, voy a hacer un aro. Ese aro lo voy a meter por la aguja y ahora con la lana que tengo en la mano izquierda, que es la hebra que acabamos de medir, vamos a dar una lazada sobre la aguja. Sacamos el aro y jalamos. Ya tenemos el primer punto, hay que sujetarlo un poquito a este primer punto, después ya no. Otra vez, hago un aro, lo meto por la aguja, doy una lazada, saco el aro y tiro. 2. Aro, lazada, saco el aro y tiro. 3. Aro, lazada, saco, tiro. Y así hasta que tengamos montados 48 puntos. Una vez que montamos los 48 puntos, vamos a empezar a tejer en punto de arroz doble. Esta puntada es muy sencilla y van a ver que se teje rapidísimo y muy fácil. Vamos a dejar dos puntos de orilla, el primero de cada vuelta y el último. Estos puntos, el primero de cada vuelta lo vamos a pasar siempre de derecho sin tejer. Simplemente lo deslizamos de la aguja izquierda a la derecha, salvo esta primera vuelta donde sí lo vamos a tejer porque es su primera vuelta. Y el último punto de cada vuelta, el otro punto de orilla, simplemente lo vamos a tejer en todas las vueltas de derecho retorcido. Esto nos sirve para que se nos vayan formando nuditos en los bordes. Muy bien, entonces vamos a empezar. Tejemos de derecho el primer punto de orilla, repito, en las siguientes vueltas ya no lo vamos a tejer. Y ahora empezamos con el patrón del punto de arroz doble, que consiste en tejer dos puntos de derecho y después dos puntos de revés. Y repetimos este patrón durante toda la vuelta. Dos puntos de derecho y dos puntos de revés. Continuamos repitiendo. Vamos terminando, dos puntos de derecho y el último punto, que es punto de orilla, de derecho retorcido. Esto es que tomo la patita de atrás del punto y así lo tejo. Es para que me quede más apretadito, solamente es para eso. Muy bien, ahora la segunda vuelta, todas las vueltas pares en el punto de arroz doble, que solamente consta de 4 vueltas.
Esta que es vuelta por el revés de la labor, vuelta par, es la número 2, simplemente tejemos los puntos como se presentan. Entonces, ahora sí, deslizamos el primer punto de la aguja izquierda a la derecha, no lo tejemos. Y tejemos los puntos que siguen ya como se presentan. Tengo revés, pues tejo revés. El que sigue está de revés, lo tejo de revés. Ahora me tocan 2 puntos de derecho, pues así los tejo. Exactamente como se presentan. Y así vamos a tejer toda la vuelta. Termino la vuelta número 2, último punto de derecho retorcido. Y ahora vamos a hacer la vuelta número 3, muy sencilla. Deslizamos el primer punto, igual sin tejer. Y ahora es muy fácil. Donde tengo derechos, ahí voy a tejer de revés. Entonces, tengo 2 puntos de derecho, pues los tejo de revés. Luego me tocan 2 puntos de revés, yo los tejo de derecho. Es simplemente invertir el orden de los puntos. Si tenemos reveses, tejemos derechos. Y si tenemos derechos, tejemos reveses. Vamos a continuar así toda la vuelta. Y así llegamos al final de la vuelta, 2 puntos de revés y el punto de orilla de derecho retorcido. Entonces esta fue la vuelta número 3, vamos a hacer ahora la vuelta número 4, es par por el revés de la labor, simplemente tejemos los puntos como se presentan. Deslizo el primero y como tengo derecho, tejo derecho, derecho, ahora revés y revés. Derecho, derecho, revés, revés. Y así hasta terminar la vuelta. Terminamos la vuelta. Y esto es todo. Estas 4 vueltas forman el punto de arroz doble. Entonces lo que vamos a hacer ahora es continuar tejiendo, repitiendo constantemente estas 4 vueltas. Ahorita volvemos a empezar desde la vuelta 1 y así sucesivamente hasta que nuestro tejido mida desde el borde inferior hasta la aguja aproximadamente 20 centímetros. En mi caso yo tejí 64 vueltas para alcanzar esos 20 centímetros, pero esto puede variar de acuerdo a la tensión con la que cada quien teja. Por eso mejor les doy la medida en centímetros y en eso nos basamos. Ahora que ya llegamos a 20 centímetros desde el inicio hasta la aguja, vamos a empezar a hacer las disminuciones de este lado para la sisa y de este lado para lo que será el escote. Vamos a empezar a tejer una vuelta por el derecho de la labor, aquí está mi hebra, y vamos a empezar a hacer las disminuciones para la sisa por este lado. Vamos a rematar 6 puntos primero, así que deslizo el primero, tejo el que sigue como me toca de derecho, yo respeto mi punto de arroz doble y remato 1, tejo de derecho, remato 2, ahora tejo de revés. Remato 3, 4, derecho 5 y derecho y 6 puntos. Y ahora continúo tejiendo toda la vuelta como me toca. Termino la vuelta. Y ahora vamos a empezar a hacer las disminuciones aquí para el escote. Acuérdense que nuestro cuello es un cuello en V, entonces son disminuciones que vamos a ir haciendo muy lentamente. Vamos a disminuir un punto cada 6 vueltas y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Deslizamos el primer punto como lo hemos venido haciendo. Ahora vamos a usar surjetes. Esto es que el siguiente punto lo deslizo, no lo tejo. Tejo el que sigue, lo voy a tejer de derecho, siempre. Aunque me tocará de revés porque es punto de arroz doble, aquí en este caso sí lo voy a tejer de derecho. Y ahora el que deslicé lo monto por encima del que tejí y ya disminuí o mengué un punto de este lado para el escote. Yo les recomiendo que en este punto pongamos un marcador ahí donde hicimos el primer menguado.
porque nos facilita mucho el trabajo a la hora de saber dónde nos toca el siguiente menguado. Bueno, pues es fácil contar las 6 vueltas a partir del marcador que estamos poniendo. Ahora ya continuamos tejiendo toda la vuelta como nos toca. Terminamos la vuelta. Y ahora, al empezar la vuelta por el derecho de la labor, vamos a rematar para la sisa 2 puntos más. Eso es todo. Entonces deslizo el primero, tejo el que sigue y remato 1, tejo el que sigue y remato 2. Eso es todo lo que vamos a rematar para la sisa. En total rematamos 8 puntos, primero 6 y luego 2. Y ahora ya continuamos tejiendo toda la vuelta. Terminamos esta vuelta, el punto de orilla siempre igual, de derecho retorcido. Y ahora llevamos 2 vueltas a partir del punto donde hicimos el primer menguado. Aquí está el marcador, entonces es 1 y 2 vueltas. Tenemos que tejer con estos puntos que tenemos en la aguja hasta que completemos 6 vueltas. Como llevo 2, me falta hacer una por el revés 3, una por el derecho 4, una por el revés 5 y una por el derecho 6. Cuando lleguemos a ese punto, los veo para hacer el próximo menguado. Y ya está, ya las completé. Son 6 vueltas a partir del marcador. Aquí se pueden contar perfectamente. Aquí empezamos. Aquí llevamos otras 2 y aquí otras 2 vueltas, 2, 4 y 6. Entonces ahora nos toca hacer otra disminución y la vamos a hacer exactamente igual que la anterior. Esto es con un surjete. Entonces deslizo el primer punto, deslizo el segundo, tejo el que sigue de derecho y ahora monto el que deslicé sobre el que tejí. Y ya está, ya hice la segunda disminución. Ahora continúo tejiendo mis puntos en punto de arroz doble normal como me toque. Y vamos a continuar tejiendo, haciendo estas disminuciones por el lado del escote cada 6 vueltas hasta que completemos 12 disminuciones en total. 12 disminuciones de este lado. Aquí ya no vamos a hacer nada más en la sisa. Y esto quiere decir que cuando terminemos de hacer las disminuciones vamos a tener 28 puntos en la aguja. Justamente acabo de hacer la última disminución en el lado del escote, tengo 28 puntos en la aguja y mi tejido mide desde el borde inferior hasta la aguja aproximadamente 43 centímetros. Voy a empezar a tejer una vuelta por el lado del derecho de la labor y entonces voy a simplemente a cerrar todos los puntos. Así que voy tejiendo y cerrando los puntos como les toca. Continúo tejiendo en punto de arroz doble, pero voy cerrando. Así que deslizo el primero, luego me toca de derecho, así que tejo de derecho y remato. Tejo el siguiente de derecho y remato. Ahora me toca de revés y remato. Acuérdense que siempre rematamos la labor conservando la misma tensión que hemos tenido durante toda la ejecución de la prenda para que los bordes, los remates no se frunzan. Entonces tiene que ser manteniendo esa misma tensión siempre flojito para que quede bien el tejido. Entonces así vamos cerrando todos los puntos. Terminamos de cerrar. Quitamos nuestro marcador, ya no nos hace falta. Y cerramos el último punto igual tejiéndolo de derecho retorcido y remato. Ya está. Ahora simplemente vamos a cortar la hebra. Dejamos un tamaño adecuado que después nos va a servir para hacer la costura del hombro. Por aquí pasamos la hebra y ya quedó. Listo este delantero. Ahora vamos a ver cómo hacemos el del otro lado.
Para tejer el delantero izquierdo vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos para tejer el derecho. Vamos a montar 48 puntos, vamos a tejer en punto de arroz doble hasta que nuestro tejido mida aproximadamente 20 centímetros del borde inferior a la aguja, y cuando lleguemos a ese punto vamos a empezar a hacer las disminuciones. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora de este lado, en el derecho de la labor, vamos a empezar haciendo las disminuciones para el escote y las disminuciones de la sisa nos van a quedar de este lado. Entonces empezamos haciendo nuestras disminuciones para el escote por este lado, deslizamos el primer punto, deslizamos el que sigue, tejemos el tercero en este caso, y para hacer el surjete simplemente montamos el que deslizamos sobre el que tejimos. Es exactamente lo mismo. Ahora ya continúo haciendo mi puntada de arroz doble igual hasta terminar la vuelta. Termino la vuelta y ahora cuando empiece la vuelta por el revés de la labor voy a rematar los 6 primeros puntos para la sisa. Entonces deslizo, tejo como me toca y remato 1, tejo y remato 2, 3, 4, 5 y 6. Ya rematé los primeros 6 puntos de la sisa y ahora ya continúo tejiendo toda la vuelta normal. Terminamos esta vuelta. Ahora ya nada más tengo aquí un punto de revés y después el punto de orilla, porque ya había menguado un punto de este lado para el escote. Ya puse mi marcador porque me facilita mucho contar las 6 vueltas que tengo que dar entre disminución y disminución. Ahora tejemos esta vuelta por el derecho de la labor. Nos toca invertir el orden de los puntos, así que tejemos toda la vuelta, terminamos, y ahora, perdón, de derecho retorcido. Y ahora cuando empecemos esta vuelta por el revés de la labor, rematamos los otros 2 puntos que tenemos que rematar para la sisa. Entonces tejo y remato 1 y tejo y remato 2. Ya terminé todas las disminuciones que tenía que hacer para la sisa, que son 8 puntos en total. Y ahora vamos a continuar tejiendo, haciendo las disminuciones por el lado del escote, igual que lo hicimos en el otro delantero. Cada 6 vueltas hacemos nuestra disminución. Aquí ya continuamos tejiendo recto. ¿Hasta cuándo? Pues igual hasta que tengamos 28 puntos en la aguja y hayamos alcanzado el mismo número de vueltas que tejimos en el otro delantero. Cuando lleguemos ahí, simplemente cerraremos todos los puntos. Ya está, ya llegamos al mismo número de vueltas que en el otro delantero. Tenemos los 28 puntos en la aguja, entonces ahora simplemente vamos a ir tejiendo y cerrando. Ya saben, tejemos como nos toque la puntada y vamos cerrando los puntos, siempre conservando la misma tensión que hemos tenido en todo el tejido, en toda la labor. Listo, terminamos. Último punto. Ya está. Entonces ahora nada más vamos a pasar por aquí nuestra hebra y cortamos. Ya tenemos los 2 frentes. Ahora vamos a ver cómo vamos a tejer la espalda. Para tejer la espalda del chaleco vamos a montar 94 puntos. Y vamos a tejer en punto de arroz doble, igual que lo hicimos en los 2 frentes, dejando un punto de orilla de cada lado. Todo va a ser igual. La única diferencia es que ahora tenemos 94 puntos. Y vamos a tejer hasta que nuestro tejido mida igual desde el borde inferior hasta la aguja, aproximadamente
20 centímetros. Ahora ya sabemos el número de vueltas que tejimos en los dos delanteros y entonces tejeremos ese mismo número de vueltas. Una vez que lleguemos ahí, vamos a ver cómo vamos a hacer las disminuciones para las sisas. Ya estamos aquí entonces para hacer las disminuciones para las sisas. Vamos a empezar lo mismo que hicimos en los dos frentes. Vamos a empezar disminuyendo 6 puntos. Entonces deslizo, tejo como me toque de acuerdo a la puntada y remato 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Continuamos tejiendo toda la vuelta. Terminamos la vuelta. Y ahora cuando empecemos la vuelta por el revés de la labor, vamos a rematar los 6 puntos que corresponden a la sisa de este lado. Entonces deslizo, tejo y remato 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y continuamos tejiendo toda la vuelta. Terminamos. Y ahora, al empezar nuevamente por el derecho de la labor, remataremos los 2 puntos que nos faltan de este lado. Entonces deslizo, tejo y remato 1 y 2. Y continúo tejiendo. Terminamos esta vuelta y ahora al empezar por el revés de la labor nos falta simplemente disminuir los 2 puntos que corresponden a este lado de la sisa. 1 y 2. Y ya está. Ahora, después de hacer las disminuciones, en la aguja nos quedan 78 puntos. Con esos 78 puntos vamos a continuar tejiendo hasta que nuestro tejido alcance el mismo número de vueltas que dimos en los dos delanteros, que nos darán esos 43 centímetros que va a medir aproximadamente el largo de nuestro chaleco. Cuando lleguemos ahí, simplemente cerraremos todos los puntos. Muy bien, ya tenemos ahora las 3 piezas de nuestro chaleco, tenemos los frentes y la espalda. Nos falta hacer las costuras de los hombros y los costados del chaleco. Como nuestra puntada de arroz doble es absolutamente reversible, se ve igual por ambos lados. Ustedes simplemente escojan cuáles lados quieren que sean sus derechos y sus reveses. Entonces vamos a ubicarlo de esta manera y vamos a empezar haciendo las costuras de los hombros. Para hacer las costuras, cada quien puede hacerlo con la técnica que prefiera, que esté acostumbrado. A mí me gusta hacerlo con aguja de gancho y con puntos deslizados. Es muy fácil y muy práctico para mí. Se los enseño por si a alguien le interesa aprender a hacerlo de esta manera. Vamos a pasar el gancho por el primer punto y vamos a sacar. Aquí vemos que entre igual en el primer punto y sacamos una lazada. Como es la primera puntada, sí hacemos una cadenita, después ya no porque es punto deslizado y nos vamos a ir metiendo el gancho punto por punto. Aquí se ve claramente que tengo un punto, ahí lo meto y me voy a la parte de atrás para ver dónde tengo el otro punto y ahí lo meto. Saco una lazada y la saco de una vez de la cadenita que tengo en el gancho. Ese es el punto deslizado. Lo voy a hacer otra vez. Meto en el punto que sigue, me fijo cuál es el punto que sigue de la parte de atrás, saco y saco de una vez. Eso es todo. Ese es el punto deslizado. Es muy sencillo.
y el resultado es muy, muy bonito, muy estético, muy limpio. Entonces, por eso me gusta a mí hacerlo de esta manera, pero repito, cada quien puede utilizar la técnica que prefiera con aguja lanera y punto atrás, como lo quieran unir. Lo importante es que hagamos estas posturas que tenemos que hacer. Llegamos al final. Y en el último punto damos la última puntada. Ahora simplemente jalamos nuestra hebra. Así nos queda por el lado revés de la labor y así nos queda por el derecho de la labor. El resultado es muy limpio, es una costura que queda muy limpia, queda muy parejita y se ve muy bien. Entonces vamos a rematar esta hebrita. Ahora sí, con ayuda de una aguja lanera, la enhebramos y vamos a perder esta hebra por la misma costura que acabamos de hacer, que acabamos de generar. Pasamos por aquí. Listo, ya podemos cortar. Ya está. Hacemos la costura del otro hombro y luego haremos las de los costados. Vamos a hacer la del otro hombro igual que hicimos esta. Ahora bien, para la costura de los costados tenemos los bordes laterales de la prenda. No es como en los hombros que teníamos las columnas punto por punto. Entonces aquí vamos a emplear esos nuditos que se nos fueron formando conforme fuimos tejiendo cada vuelta y va a ser igualmente sencillo. Entonces igual meto mi aguja de gancho por aquí, saco la hebra, como es el primer punto, hago una cadenita y ahora ya me voy con puntos deslizados. Meto el gancho entre cada uno de los nuditos en el espacio que me queda entre nudo y nudo. Meto, saco y saco de una vez. Ahora en el que sigue, meto, saco y saco de una vez. Y así vamos a hacer las costuras de los costados. Y bueno, ahora ya de manera opcional podemos hacer unos cordoncitos, 2 cordones para amarrar nuestro chaleco si es lo que nosotros queremos. Si no, lo podemos dejar así perfectamente. Les voy a enseñar cómo hacer este tipo de cordones. Es muy sencillo, los hago con una aguja de gancho. No es necesario ser experto tejedor de crochet, cualquiera lo podemos hacer. Van a ver que es muy sencillo. Se los voy a explicar paso por paso. Para hacer un cordón como este, que aproximadamente mide 30 centímetros, vamos a dejar un trozo de lana de 1 metro de longitud. Aquí tenemos la hebra que va hacia la madeja. Entonces, fíjense muy bien. Voy a utilizar una aguja de gancho de 4 milímetros y lo primero que vamos a hacer es hacer un nudito, un punto deslizado le llaman también. Ahí está ya. Ahora, aquí en la parte de adelante de mis dedos yo tengo esa hebra que medí de 1 metro. Y esto que va a quedar en la parte de atrás de mis dedos, va por detrás de mi dedo índice, eso es la hebra de lana que va hacia la madeja. Entonces, fíjense qué fácil es. Voy a tomar la hebra de adelante, esta hebra que medimos, la voy a tomar de atrás hacia adelante, de esta manera, la engancho así. Ahora tomo la hebra de atrás, la que va hacia la madeja, y jalo los 2 puntos, paso mi gancho por ahí. Otra vez, eso es todo. Tomo de atrás para adelante la hebra que medí. Ahora doy una lazada con la hebra que va hacia la madeja y saco las 2 lazadas que tengo en el gancho. Otra vez, tomo de atrás para adelante, doy una lazada y saco las 2.
Otra vez, tomo de atrás para adelante, doy una lazada y saco las dos. Es muy sencillo y de esta manera vamos a continuar haciendo nuestro cordón hasta que alcancemos pues más o menos esos 30 centímetros. Y al llegar al tamaño que necesitamos, en este caso 30 centímetros, simplemente cortamos la hebra que va hacia la madeja y la pasamos por aquí. Y ya quedó. Podemos hacer un nudito entre las dos hebras. Ya está. Ahora vamos a ver cómo se lo pegamos al chaleco. Es muy fácil, vamos a medir 20 centímetros a partir del borde inferior. Coincide exactamente con el punto de nuestro tejido donde empezamos a hacer las disminuciones para el escote. Entonces, aquí en este punto vamos a pasar una de las dos hebras, una entra por ahí y la otra va a entrar por el punto que está al lado. ¿Sí? Tiene que entrar una por cada punto, por cada cadenita. ¿Por qué? Porque aquí por detrás las vamos a anudar. Simplemente vamos a hacer un nudito. Otro nudito más. Y ahora ya con ayuda de nuestra aguja lanera vamos a perder estas dos hebritas que nos quedaron. Entonces por aquí la voy a pasar un poquito, entra por aquí, por la orilla y luego me puedo venir hacia acá un poco. Ahí está. Entonces esta hebra ya quedó escondida. Ahora hacemos lo mismo con la otra hebra. Pasamos y la perdemos y ya podemos cortar. Ya está. Y ya tenemos los dos cordoncitos y los podemos anudar, hacer un moñito, simplemente cruzarlos. Ya es al gusto de cada quien lo que queramos hacer con el cordón. Lo mismo si se lo queremos poner o si no se lo queremos poner. Eso ya es al gusto de cada quien. Y aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo, un chaleco hermoso. Ya vieron que fue muy fácil tejerlo y quedó muy bonito, repito. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras. Ya saben, suscríbanse a nuestro canal y como siempre en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Tenemos muchísimos, tanto de tejido a crochet como de tejido a dos agujas. Y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.